el día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos nuestros queridos oyentes, 9 de la mañana, 5 minutos. Hoy hablaremos acerca de la tradición oral en torno a las coplas, retahílas, refranes, cuentos y prácticas musicales. Así que vamos a escuchar varios conceptos que nos envían diferentes músicos, dancistas, folcloristas y personas del común el día de hoy aquí en Ancestro Radio. Bueno, la tradición oral es una expresión cultural que se transmite de generación en generación y que tiene el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Esto forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas. Por ejemplo, los cantos populares de un pueblo, música, digamos, carranguera, retahílas, coplas, mitos, leyendas, poesías. Todo eso tiene que ver con la tradición oral. Escuchas Ancestro Radio. A ver, la tradición oral es muy importante mantenerla, cultivarla, puesto que es la herencia que le dejamos a las futuras generaciones. La terminología, el dialecto de los antepasados se ha venido conservando, muchos se han perdido, pero es de gran importancia y relevancia sostenerla y mantenerla vigente para que la herencia que han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, no se pierda y se siga cultivando en las nuevas generaciones. Somos Ancestro Radio. La tradición oral es la forma más antigua de transmisión y de evolución del conocimiento. Desde la antigüedad ha sido la forma de evitar la pérdida de conocimiento antes de la escritura, que se dio pues ya como lo sabemos en los primeros códex y en la biblioteca de Mesopotamia. En Colombia la tradición oral es importantísima porque en el campo sobre todo vemos cómo las costumbres y el conocimiento ancestral se va transfiriendo de padres a hijos y se impide que estos se pierdan a pesar de que no estén codificados. Entonces la tradición oral es la forma de asegurar la cultura y la tradición de los pueblos. Escuchas Ancestro Radio. La tradición oral, hablando en rima y conversa, es todo lo que diversa y permite difundir aquellas frases bonitas que por tiempos ancestrales, como viajando en costales, llegan a nuevas personas, permitiendo que en muchas zonas se conserven las costumbres, hablares y las conversas que en 1000 palabras diversas construyen nuestro hablar, dando oportunidad de que todo se conserve. La tradición oral se defiende en continentes, ciudades, pueblitos. La tradición oral se mantiene en humildes campesinos. Somos Ancestro Radio. La tradición oral hace parte de la base cultural de un pueblo y puede evidenciar incluso con mayor riqueza que la cultura escrita los saberes, imaginarios y constructos sociales de los pueblos que no han estado referidos en la historia oficial, por ejemplo. Así que en ese transmitir de generación en generación también se va transformando a sí mismo los relatos, pero en ellos se expresa esa complejidad que hace parte del desarrollo de las sociedades. Bueno, ahí teníamos una bonita expresión también de lo que tenemos de la tradición oral y quiero darle la bienvenida a unas personas muy importantes que tenemos también ya en nuestra línea, como es para Karina Carrillo y para Jason, así que muy buenos días. Buenos días, Andresito. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido el día de hoy empezando con este bonito programa como es Voces Ancestrales, este tema tan bonito que tenemos el día de hoy para todos nuestros oyentes? Bueno, buenos días para todos. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal los trata la cuarentena?
Bueno, pues muy bien, el día de hoy empezando con este bonito programa que tenemos, como es Voces Ancestrales, para todos nuestros oyentes de Ancestro Radio, también todos los que están ahí a través de nuestra aplicación como es Ancestro Radio nos consiguen en Play Store y también a través de www.ancestroradio.blogspot.com. ¿Cómo están ustedes allá en Bogotá? ¿En qué parte de Bogotá estamos emitiendo ya este programa? Bueno, en Bogotá, desde el occidente de Bogotá, el barrio Bonanza, reportando en sintonía. Muy bien, ¿y Jason? Desde acá, desde el sur de Bogotá, desde Ciudad Bolívar, Perdomo, Galicia se llama el barrio donde yo vivo, a unos 5 minutitos del Portal Sur. Bueno, muy bien. El día de hoy estamos hablando de la tradición oral, así que Karina, cuéntanos más sobre este tema que tenemos preparado para todos nuestros oyentes. Bueno, sí, como estábamos anteriormente escuchando, con el concepto que ellos tienen de la tradición oral. Vamos a hablar acerca de coplas, retahílas, refranes, cuentos y algunas prácticas musicales en torno a todo este tema. Y tenemos 2 invitados quienes pues ellos nos van a ampliar más la información y nos van a aterrizar un poco más acerca de la tradición oral desde su experiencia, desde toda su trayectoria en el área cultural. ¿Cierto, Jason? Claro que sí. Tenemos unos invitados magníficos que realmente trabajan con esto desde hace mucho tiempo y que tienen de verdad muchísimo para aportarnos. Se llama Don Héctor, que es de la ciudad de Ibagué y es un músico dedicado al acercamiento de diferentes lenguajes tradicionales de contextos campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia. Él tiene un proyecto muy bonito que se llama El Caballito del Maizal. Es miembro de la Academia de Historia del Tolima y se ha desempeñado como intérprete, galerista, investigador y docente de diferentes espacios de formación. Entonces, pues me gustaría mucho pues saludar a don Héctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo más de bien, don Héctor, ¿cómo me le va? Pues bien, sí señor, menos mal. Ah, bueno, me alegra mucho. Pues nada, vamos a seguir con nuestro invitado, don Héctor. Don Héctor, que se hace llamar Tiburcio, tiene un sobrenombre muy chistoso, muy curioso, y es muy interesante, don Héctor. Cuéntenos por qué ese sobrenombre. Porque yo tengo un nombre, me parecía muy aseñorado, un nombre ya como de persona mayor, ¿no? Me llamo Héctor Hernando y yo decía, no, yo quiero ser juvenil, quiero un nombre juvenil, y yo pensaba qué nombre ponerme así bien juvenil, y pues me puse Tiburcio. Eso fue en 1999, cuando yo estaba haciendo 9º grado de bachillerato en el Colegio Tolimense de Ibagué. Entonces ya con ese nombre tan juvenil, pues yo me siento rodeado de todas las influencias juveniles que me han caracterizado siempre. Lo que no se me ha entendido es que a mí lo que me interesa no es el estilo juvenil del siglo XX y siglo XXI, sino del siglo XIX, siglo XVIII, por ahí, como para ir entrando en calor, ¿no? Pues muy interesante. Entonces de ahora en adelante le puedo decir Tiburcio, ¿sí? Claro, sí señor, pero como yo ya tengo bigote, es mejor que me digan Don Tiburcio. Don Tiburcio, vale. Y don Tiburcio, ¿hace cuánto tiempo más o menos su merced se dedica a este cuento de la investigación de las culturas? Pues como tal yo no soy un investigador formal. La investigación es un campo de estudio, un campo de acción bastante específico, con una serie de características formales dentro de la academia, y yo realmente lo que he hecho es un acercamiento, lo que me he propuesto es un acercamiento a diferentes lenguajes musicales tradicionales que siguen existiendo en el campo, ¿no? Yo tengo conciencia de ese acercamiento más o menos desde el año 2001, antes de salir del Colegio Tolimense. Me gradué en el 2001 de bachiller, entro a la Universidad del Tolima y ahí voy cada vez ganando más elementos de
juicio sobre todo y elementos afectivos para decidirme a hacer este acercamiento en el que hay una compilación de una información, una sensibilidad sobre todo, y eventualmente me he desempeñado como investigador. Sí, ya cuando toca poner en la hoja de vida, toca poner esa formalidad, pues escribe, pero realmente no tengo la preparación académica para denominarme investigador. Ok, entonces digamos que su fuerte es la música, la investigación musical, por decirlo de alguna manera. Sí, he tenido, digamos, me interesa muchísimo más la relación historia-música que el fenómeno acústico como tal, por eso mi formación no es tampoco musical. Desconozco muchísimo de lo que ocurre acústicamente, de lo que es la concepción de música desde lo académico, pues para mí es un campo bastante desconocido, pero sí me gusta mucho, me ha generado muchísima curiosidad la relación entre la historia y la música, es decir, esta relación historia-sociedad me parece algo muy interesante, y está esta relación desde las músicas tradicionales. Chéverísimo. Y digamos, en esos cuentos y en esos andares que su merced ha tenido con la relación historia-música, cuéntenos ahí unos poquitos así como introductorios temas que se haya encontrado, como en ese caminar. No entiendo la pregunta. O sea, como algunos temas, relación música, historia, que se haya encontrado en ese caminar, como cuál es decir, con la música del Tolima o con la música de Boyacá, o con qué se ha visto más relacionado. Bueno, yo en un principio me vi relacionado con la historia de la música del Caribe colombiano, me sentí muy atraído por, digamos, esas sonoridades de las gaitas y los tambores, más o menos en el año 2000, 2001 en adelante. Eso significó conocer un poco de esa relación histórica de la esclavitud con el contexto de las haciendas de producción bajo las cuales se sometieron a los indígenas bajo la dominación española, y esto dando como un resultante estas manifestaciones musicales y danzarias que años después darían origen a la cumbia, a la gaita, etcétera. De estas manifestaciones pues me remito después a las músicas del Pacífico Sur colombiano, también muy motivado desde los lenguajes afrodescendientes. Me parecían sumamente honestos estos lenguajes, muy poco maquillados, que siempre es algo que me ha generado mucho distanciamiento respecto a la música tradicional. El tratamiento del espectáculo me parece un poco que contribuye a una tergiversación. Entonces estas manifestaciones afrodescendientes me parecen muy honestas, muy reales, ¿no? Y de ahí poco a poco voy transitando hacia la zona andina, entrando desde lo que tenía que ver, desde que tuviera que ver con percusión, con vivacidad, con una presencia más vital, visceral en el campo. Por eso, digamos, en el caso de la música llanera me costó muchísimo trabajo relacionarme con esta música, porque lo único que yo conocía era discografía comercial de cantautores, ¿sí? Tipo Cholo Valderrama, tipo Aries Vigó, de Reinaldo Armas, y eso nunca me llamó la atención. Fue hasta que llegó a mis manos un disco del Casanare, donde no cantaban músicos ni tocaban músicos de formación musical, sino campesinos llaneros tocando bandola y cantando historias viejas, que me llamó la atención esta música del llano, y por ahí empecé a tejer una relación que poco a poco se fue entrelazando con las músicas campesinas andinas y me permitieron verlas desde otro punto de vista. Uy, chéverísimo. Y bueno, uno siempre tiene como un clic que lo invita a uno a irse por un camino. ¿Cuál fue como ese clic que tuvo su merced, don Tiburcio, para tomar esa decisión de dedicarse de lleno como a este cuento, como de la investigación de la música, de la historia, de la etnografía y todo este cuento?
Yo creo que haber fracasado en todos los demás campos que se consideraban viables y productivos para una persona como yo. El saber que fracasé como estudiante de biología, el saber que fracasé como estudiante de ciencias sociales, el saber que fracasé como estudiante de música, me generaron una relación mucho más estrecha y comprometida con lo que hacía. El saber que mi espacio no era el espectáculo, que mi espacio no era la academia, que mi espacio no era los grupos de danza folclórica, pues cada vez me fue haciendo ver la necesidad de otro camino, de otra ruta de la que no hay mucho escrito, en el caso colombiano. Entonces me di cuenta que había un vacío, que había una posibilidad de existir, que era una ruta, una senda intermedia entre el academicismo institucional, entre la tradición oral y entre la espectacularización, básicamente, que esos son los tres campos con los que me he relacionado, pero a los que sé que no pertenezco. Es decir, yo sé que no soy un académico de formación nata, que fracasé en mis intentos de formación académica. Sé que no pertenezco a la tradición oral, es decir, que estoy relacionado con ella, pero no soy, como dirían ciertos autores, no soy un hecho folk, no nací en una vereda, no, mis padres no son campesinos. En cierta medida hasta mucha gente podría pensar que soy un disfrazado por eso, porque me gusta utilizar ciertos atributos que utiliza la gente del campo, pero pues no lo soy, no soy campesino. Y tampoco pertenezco al mundo del espectáculo ni de la escenificación, con el cual siempre he generado roces y choques. Es decir, a mí el creer que las manifestaciones de las tradiciones son arte y darles un tratamiento subjetivo, individual, para llevárselas a un espectáculo, para un público en la ciudad, siempre me ha generado bastante ruido. Entonces, en medio de esos tres ámbitos, encontré mi camino, que es Caballito del Maizal, que es, creo yo, mi espacio cultural, pero también se ha convertido en una metodología de acercamiento a estas manifestaciones tradicionales. Qué chévere, la verdad es un cuento muy muy motivador, como que lo inspira a uno también como a irse por ese camino también, don Tiburcio. Y bueno, cuénteme, su merced tiene un blog, ¿verdad? Uh-huh, sí, señor. Donde encontramos coplas, décimas y versos. ¿Cómo se inspiró su merced para hacer ese blog y para plasmar como de forma tan variante todos estos escritos? Bueno, esos dos blogs que yo tengo, uno es el de coplas y décimas, que hace mucho no alimento, y otro se llama Venado del Cedral, que es dedicado a la prosa en relación con los instrumentos musicales. El de las coplas resultó porque yo estaba publicando unas décimas en mi perfil del Facebook, y eran unas décimas que surgieron justamente como formas de desahogo, como catarsis de ciertas sensaciones negativas que yo estaba teniendo en ese momento. Y un amigo me escribió: oye, usted debería guardar eso en un espacio, no pues simplemente publicarlas y después se pierden. Entonces sí, le hice caso a este amigo y abrí ese blog y empecé a escribir décimas y coplas, y eventualmente hayan quedado guardados, de manera que por lo menos ahí han sobrevivido, aunque hace por lo menos 1 año, 2 años no alimento ese blog. Y el otro blog también lo dejé de alimentar porque deposité bastante, digamos, devoción en cada artículo, y al ver que casi no circulaban o no tenían difusión, pues me hice a mí mismo con la observación de que no valía la pena gastar más tiempo o gastar memoria en un documento que no es valorado ni me interesa, ¿no? Mire que me acaban de escribir acá por WhatsApp personas que están interesadas en saber dónde puede uno encontrar todos estos escritos, o sea, en cómo busca uno en internet para poderlos encontrar. Bueno, el blog de los instrumentos musicales se llama Venado del Cedral
.blogspot.com. Ya. ¿Y el de Caballito del Maizal también aparece así o en Facebook? Es que es ese. Ese es el último. Tiene ese nombre. Ajá. Ok, ya entiendo. Me ubiqué. Y dentro de esos cuentos, de esos coplas, de esas décimas que su merced tiene ahí en ese blog, ¿nos puede contar alguna? ¿Nos puede echar alguna copla, alguna décima? Sí, aquí ya lo estoy abriendo, menos mal, hace poco Karina me hizo buscar ese blog. Voy a leer uno que dicen en la calle mi perro. Muchos años de mi tiempo los mantuve consagrados a entenderme con agrado, con el cano, con el perro. Pues la calle fue mi templo, el andén que fue mi escuela, me han dejado una secuela resultante del ladrido, y hoy compruebo sorprendido que un guau es una esquela. Tiene que ver con esa marca indeleble que le queda a uno de haber trasegado en ciertos espacios subalternos. Hay otra que encuentro acá, dice, de haber venido en barco. De la tierra panameña un presente me ha llegado, de poemas recargado y de música risueña. Con la esencia halagüeña de un saber tradicional, ha venido hasta mi hogar a enseñarme unos sonidos que ahorita están más vivos, pues me invitan a tocar. Esta fue publicada el 28 de octubre del 2016. Y contestó una señora de allá de Panamá, dice, qué bella esta décima, y más si habla de nuestro Panamá y sus tradiciones. Bueno, eso fue un día que me llegó un libro, un método de un instrumento musical de allá de Panamá. Yo he visto por ahí que su merced tiene una mano de instrumentos bien interesantes, don Héctor. Don Tiburcio, ¿cuál es el instrumento más raro que usted tenga? Que usted diga, este es raro, pero raro. No, pues es que es complejo porque hay unos que son raros en cuanto a su morfología y le pueden parecer extraños a ciertas personas, como por ejemplo, creo yo, una bandola llanera cuya caja de resonancia es de totumo. Puede parecerle raro a ciertas personas. Yo creo que, ¿cuál otro puede ser? Hay un instrumento que se llama huampa, del pueblo Huampuja, del Bichada, que puede parecerle muy raro a mucha gente. Y además yo lo tengo escondido porque es un instrumento tabú, no lo pueden ver las mujeres, solo lo pueden escuchar. Y eso en cuanto a ese, digamos, como el mundo mestizo, el mundo indígena, el mundo afro, raro le puede parecer a la gente la flauta del chimbangle, porque casi siempre se relaciona que los negros solamente hacen y construyen tambores y tocan tambores nomás, y resulta que hay una flauta muy curiosa que suena como a una flauta de armónicos indígenas y es del mundo afro-venezolano. Y del mundo europeo lo más extraño que puedo tener es una sofiulka, que es un tipo de flauta de pico proveniente de Ucrania. Creo yo que eso es como lo que puede parecer así más extraño. También del mundo indígena puede parecerle extraño a mucha gente el obebi mataeto del pueblo sicuani, que es la flauta silbato globular de clara y de venado, cubierto con cera de abejas. Eso puede parecerle muy exótico a ciertas personas. Uy, no, pues muy interesante. Interesante toda la información que nos da don Tiburcio, de verdad. Sí, señores, continuamos 9 de la mañana, 44 minutos. Jason. Sí, señor. Acá seguimos disfrutando de esta mañana un poco fría, pero bueno, también seguimos acá con don Tiburcio, preguntándole cositas y haciendo una charla bien amena. Don Tiburcio. Señor. Sí, claro, acá estoy. Bueno, lo que pasa es que a través de WhatsApp me están preguntando que dónde se desempeña su merced con este saber, que se dicta clases,
que cómo lo pueden encontrar en Facebook, que cuáles son sus redes sociales. Ya, pues mire, yo he trabajado como independiente, pero no me ha ido muy bien con un contrato fijo, ¿no? No he trabajado sino para 2 instituciones de manera así, digamos, prolongada, que son la Escuela Musical Nueva Cultura, acá cerca de la Universidad Nacional, y la Academia de Artes Guerrero. Son los únicos 2 espacios donde he firmado un contrato. De resto, pues, siendo consecuente con mi modo de pensar y de actuar, no he trabajado para ninguna casa de la cultura, ningún centro cultural, sino, digamos, esporádicamente acompañando grupos de danza folclóricas, que es algo también que a lo que le dije nomás hace unos 4 o 5 años. De resto, he sido tallerista, me he desempeñado como tallerista, como docente de clases particulares, como constructor de algunos instrumentos, como conferencista y como expositor, pero ha sido, digamos, a nivel independiente en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Yo aparezco en el Facebook como Héctor Hernando Parra Pérez, pero de pronto más relevante que mi información personal es la del espacio Caballito del Maizal. Entonces, con esa frase de pronto se puede acceder a una página, a una fanpage en Facebook y a un canal de YouTube donde voy a empezar a hacer una serie de videos de demostración de, digamos, el estado interpretativo al que llegué en este momento. Y pienso hacer videos de 1 minuto con cada uno de los instrumentos, mostrando diferentes lenguajes musicales. De resto, no me he dedicado mucho más a la difusión. Creo que no me gusta mucho. Creo que hay que ser como muy cauteloso con eso, porque de todas maneras son conocimientos de las comunidades y que están pasando a través de uno. Entonces, todo este tema del mercadeo cultural, la gestión cultural, la comercialización, la espectacularización, son temas con los que yo he tenido bastantes diferencias y conflictos, porque en última se terminan utilizando los saberes de los campesinos, de los indígenas y de los afrodescendientes para beneficios particulares, y no quiero caer en eso. Todo lo que ha sido mi caminar ha sido un esfuerzo individual propio, con el apoyo, con la ayuda de la receptividad de los cultores, y no me quiero aprovechar de eso. Lo otro es que este ha sido un caminar hecho con el apoyo de mi familia. Sin ellos habría sido imposible, pero en esto no tiene nada que ver ningún sistema de becas, de proyectos, de Plan Nacional de Estímulos, nada de eso. Solamente una vez, cuando yo estaba en el grupo Los Alegres Músicos Parrandistas, una vez pasamos una convocatoria para hacer un trabajo de campo sobre el torbellino y nos ganó la Universidad de los Andes. Y la otra ocasión en la que he participado en ese sistema ha sido porque tengo un compadre indígena y él hizo un proyecto de reactivación de la danza en las comunidades migrantes del pueblo, de los pueblos indígenas del Baupés en Bogotá, y cuando él formuló el proyecto me hizo parte de él para ir en calidad de fotógrafo, digamos como de periodista. Han sido las 2 únicas veces en las que he tenido que ver con el Plan Nacional de Estímulos bajo esas condiciones. De resto no creo en los concursos, no creo en la divulgación, ¿no? Al que le tenga que llegar el nombre de este lugar, pues le llega por circunstancias más bien personales, pero no me la paso, digamos, generando contenidos bajo las circunstancias de los estándares del marketing cultural. Interesantísimo, además de que va un poco ligado con el tema de hoy, ¿no? Que es la tradición oral de voz en voz. Y hablando un poquito de eso, don Héctor, ¿cómo cree su merced que con su proyecto está aportando o aporta a la tradición oral del país y de la cultura nacional? Hay algo muy curioso en lo que me hace pensar esa pregunta, y es que muchas veces uno se imagina que al hablar de las culturas tradicionales
uno está entrando en contacto con cientos de miles de personas, y así es, en efecto. Pero en últimas, esos cientos de miles de personas están representados por uno o dos personas puntuales que son con las que uno habla, que son las que vienen a abanderar el estado de saberes de sus comunidades. Por ejemplo, uno habla de los campesinos en genérico, pero encontremos un campesino que toque tiple, ahí ya empieza a haber un filtro. Encontremos un campesino que sepa coplas, ahí ya hay otro filtro. Hablemos de un campesino que sepa bailar torbellino, ahí hay otro filtro. Entonces, yo he hablado con personas puntuales que tienen ciertos conocimientos, ciertos saberes, y mi manera de contribuir a la preservación de la tradición oral ha sido simplemente compartir un momento en que esas personas se sienten escuchadas por alguien de afuera que tiene unas formas de hacer y de ser con las que entran en contacto, en las que sienten confianza, por decirlo de alguna manera, para compartir un estado de ser o de contar, porque mi interés no es extraer una información puntual a modo de investigador, sino entrar en contacto con una persona a la que le gusta hacer ciertas cosas relacionadas con lo estético, llámese musicalmente, llámese literariamente, llámese dancísticamente. Entonces, al entrar en contacto con esas personas desde esos puntos de vista, se genera un momento muy agradable, un momento de reflexión, de estar, de compartir, que es más importante que el hecho de obtener información para alguna institucionalidad.